Agradecerle que haya acudido a nuestra invitación, que nos acompañe esta tarde en esta conferencia sobre la fidelidad de don Álvaro, pero al mismo tiempo también teniendo en cuenta, por si vosotros lo veis luego conveniente, recordando que es vicepostulador de la causa de beatificación de don Álvaro, asimismo también de la causa de Monse, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí, al menos en el caso de don Álvaro, también una fuente que quizá, yo no sé en la conferencia cómo lo tratará, pero bueno, sí, nosotros podemos quizá un poquito calmar nuestro deseo, ¿no?, de conocer algún detalle, ¿no?, interesante a propósito de la causa también de beatificación de don Álvaro. Bueno, a lo mejor no puede decir nada, ¿no?, pero sí, en cualquier caso. Don José Carlos es doctor en teología, en historia, y es también en la actualidad miembro de la Academia de Historia Eclesiástica. Esto le da también una perspectiva muy interesante a toda la conferencia, no solamente en lo que hace referencia al título y a las condiciones tan especiales de la fidelidad de don Álvaro, sino también el contenido histórico de su vida. Bueno, pues le cedo la palabra a don José Carlos. Muchas gracias por haber venido. Es un motivo de gran alegría esta tarde al Oratorio de Santa María del Col·legi Mayor Bonaigua per participar en este cicle de conferències sobre el venerable servent de Déu Álvaro del Portillo. Agraeixo l'amable invitació del doctor Ignasi Sala per participar en aquest acte. Amb el seu permís em passarem al castellà per poder continuar la meva exposició con más facilitat. El tiempo desde la firma de la fecha del decreto del milagro del 5 de julio de 2013 por parte del Santo Padre Francisco hasta el 27 de septiembre de este año 2014, que celebraremos la beatificación, es un tiempo de especial meditación, es un tiempo de oración personal, es lo que se llama técnicamente en el lenguaje de las causas de los santos, el tiempo para meditar sobre la actualidad de la causa. Es decir, cuando la Santa Sede, cuando la Iglesia propone a una persona como modelo e intercesor del pueblo de Dios, ese es el significado profundo de una beatificación y de una canonización. ¿Qué es lo que nos quiere decir la figura de Monseñor Álvaro del Portillo, del venerable siervo de Dios Álvaro del Portillo, al pueblo de Dios? Antes de responder a esta pregunta, conviene afirmar el número impresionante de favores que llegan cada día a la vicepostulación de la causa en Madrid o a la postulación de la causa en Roma, favores de toda clase y condición, favores materiales, espirituales, y también testimonios abundantísimos de todas personas de toda clase y condición, de toda cultura, de toda lengua. Es verdaderamente un clamor movido por el Espíritu Santo. La fidelidad de don Álvaro a su vocación se muestra en su felicidad. Por eso habréis visto ese último número de la hoja informativa. Hemos procurado, utilizando una fotografía que ya había sido publicada en otras de las hojas informativas anteriores, hemos buscado hacer un zoom y acercar más los ojos, la mirada. Eso nos ha producido tener que solventar un problema técnico, porque hay gente que mira a la izquierda de la foto y piensa que se nos ha ido el color al morado. En realidad lo que ocurre es que hay una cortina de color morado que al acercar la fotografía se ha hecho más patente. Lo digo para que nadie me siga mandando sugerencias acerca del color de la foto en su parte izquierda. No se nos ha ido el color, es que hay una cortina de color morado. Pero aunque hemos querido correr ese riesgo, porque lo más impresionante, lo que más habla
de don Álvaro son sus ojos, es su mirada. Hace unos años, en un avión, una persona vio que estaba don Álvaro del Portillo en el avión y examinó su conciencia y se dio cuenta de que se le había pasado el día de la confesión y dijo, bueno, pues estoy en el avión, me toca confesarme, lo mejor es confesarme con don Álvaro, que ya que está en el avión. Y se acercó y le dijo, don Álvaro, me tocaría confesarme, ¿le importa? Y don Javier le cedió el asiento y se sentó al lado de don Álvaro. Tuvieron la confesión, luego un largo rato de conversación familiar y cuando terminaron, don Álvaro le dijo, muy bien, hijo mío, que seas muy fiel. Y él le contestó, igualmente, padre. En ese momento se dio cuenta de lo que había dicho y se quedó parado y dijo, no te preocupes, hijo mío, lo has dicho muy bien, ¿no? Igualmente. ¿Qué es lo que se nota en esa mirada, en esos ojos de don Álvaro? Lo que se nota es efectivamente la fidelidad, es felicidad y la felicidad es fidelidad. ¿Qué es la felicidad? La íntima convicción de estar haciendo lo que Dios quiere. Por eso cuando se estaba al lado de don Álvaro se estaba muy bien. Don Álvaro, como todos los santos de la historia de la Iglesia, tiene paz y da paz. Pero quizás esta es la primera gran lección que don Álvaro nos quiere decir a los cristianos del siglo XXI, que es muy importante que tengamos paz y que demos paz. Esa paz que vemos en el rostro de don Álvaro es la consecuencia de una lucha continuada a lo largo de su vida. Si estudiáis la historia clínica, como yo he hecho, podréis comprobar que era hipertenso toda su vida. Todos los domingos de su vida tenía que tomarse la tensión y tenía que todos los días tomar una pastilla para la tensión, cuidar el régimen de alimentación. Es decir, que lo que le pedía el cuerpo es correr. Una lucha continuada, esforzada, de años, produjo esa paz que hemos experimentado todos al estar a su lado. Esa paz que es consecuencia de la vida de oración. Lo más llamativo de don Álvaro era cómo al sentarse delante del sagrario, cómo miraba con ternura al Santísimo. Cuando hacía oración personal, y son muchísimos los testimonios de todas las etapas de su vida, se metía en una conversación personal con Jesucristo. Era verdaderamente un encuentro personal. Es lo que San José María le enseñó. Cuando él asistió a aquel primer retiro mensual, aquella primera vez que oyó a San José María hablar de Dios, le bastó una sola meditación para descubrir su vocación y entregarse plenamente a ella. Él solía decir que aquella meditación de San José María la había dejado hecho fosfatina. Al leer el texto, las notas que había tomado uno de los asistentes de esa meditación, uno no le extraña que quedara hecho fosfatina, porque si solo de la lectura de esos rasgos queda ya uno impactado por el amor de Dios, mucho más fuerte debió de ser ver a San José María haciendo oración personal y diciendo esas frases sobre el amor de Dios. Los santos no son seres extraños, no son personas complejas, no son seres de otro planeta. Los santos son sencillamente personas coherentes. Y la mayor coherencia, la plena coherencia, es la coherencia de la conversación personal con mi Padre Dios. Una conversación con Dios en la que se abandonaba, en la que dejaba las cosas en sus manos y en las que requería del Señor siempre la pregunta, ¿qué más puedo hacer, Señor, para quererte? En el año 1944, San José María se llevó a los 3 primeros que iban a ser ordenados sacerdotes al Escorial, al monasterio del Escorial. Allí se conserva todavía la que se llama la habitación del obispo, que es una habitación amplia, tiene una zona a la izquierda donde está el dormitorio, una zona central donde hay un despacho y unos sillones para estar, y luego a la derecha hay un pequeño oratorio. En ese pequeño oratorio les predicó San José María los ejercicios espirituales que el Código de Derecho Canónico establece que toda persona que va a ser ordenado debe hacer.
y allí les enseñó a celebrar la Santa Misa. En 1975, el 15 de septiembre, don José Luis Múzquiz, uno de aquellos 3 primeros sacerdotes, estaba sentado junto al altar en la llamada iglesia prelaticia, el lugar donde se iba a celebrar la misa del Espíritu Santo, tras la cual iba a suceder la elección del sucesor de San José María. Don José Luis Múzquiz anota en sus recuerdos cómo mientras Álvaro del Portillo, entonces secretario general del Opus Dei, celebraba aquella misa del Espíritu Santo, él volvió a aquel pequeño oratorio del Escorial de 1944, mientras veía celebrar a San José María cada día la misa y les enseñaba a amar al Señor en la Eucaristía, a hacer oración durante la misa. Por eso puede anotar en sus recuerdos, Álvaro ha celebrado la misma misa que nos enseñó a celebrar San José María en 1944. El origen de la paz de don Álvaro es su vida de oración personal, íntima, cordial con el Señor y una misa vivida con fidelidad en oración personal como le había enseñado a celebrar San José María. Este es el secreto de la paz. La oración convertida en oración, la misa convertida en oración. Por eso puede añadir don Álvaro, al trabajar, al terminar cada uno de vuestros papeles, cada una de vuestras obras, que pongáis siempre la firma de Dios. Es decir, que aquel trabajo haya sido hecho con Dios, en oración personal, de modo que el Señor pueda decir que aquello es suyo y ponga su firma. Esa paz de don Álvaro, esa transformación en cada rato de oración, en sus normas del plan de vida, es lo que luego permite pasar a dar esa paz a los demás. Él, como tenía mentalidad de ingeniero, siempre nos decía, hijos míos, a más dificultades, más gracia de Dios. Encarnita Ortega, una de las primeras mujeres del Opus Dei, señalaba en sus recuerdos sobre don Álvaro cómo era inalterable aunque hubiera un terremoto. Y añadía, cuando había una dificultad, un problema, una contrariedad, la solución siempre era la misma: afinar en el espíritu de la obra, afinar en la fidelidad a lo que había visto y oído a San José María. Porque, ¿en qué consistía su oración? En su adecuación a San José María. La convicción de que Dios cuenta siempre con nosotros, independientemente de nuestra respuesta. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos podido decir en nuestra oración, Señor, búscate otro? Y el Señor siempre contesta, cuento contigo. Porque cuando Dios cuenta, cuenta para siempre. Esa era la convicción de don Álvaro. Uno puede decir, en una sola meditación, entender el espíritu de la obra y entregar la vida para siempre. Bueno, es que es un problema de convicción personal. San Gregorio Nacianceno, uno de esos grandes padres de la historia de la Iglesia, escribe en el siglo IV, y hablando sobre la vocación cristiana, dice, yo que tengo una gran experiencia de la dirección espiritual, de dirigir a miles de hombres y mujeres, he visto que el problema real por el que los cristianos no son santos es la inconstancia. Y añade a continuación, y lo he encontrado, la única solución que he encontrado contra la inconstancia se llama conversión permanente. Eso es quizás la clave de esa paz de don Álvaro. Vida de oración, convertir la misa en oración, convertir el trabajo en oración, pero en conversión permanente. De modo que el amor no se estanque, que la oración no se detenga, que no nos conformemos con lo que ya amamos. Por eso la paz no es simplemente, no conduce al estancamiento, sino una paz renovada que conduce hacia esas nuevas conversiones, esas nuevas ascensiones del alma, ¿no? En una conversación que tuvo don Álvaro del Portillo con la Rosario Orbegozo, la primera secretaria
central del Opus Dei, una mujer bilbaína de una gran fuerza y de una gran simpatía humana, muy santa. Añadía ella, a lo largo de esta conversación que mantuve con don Álvaro, me preguntó que qué me pasaba. Y le contesté que nada especial, pero que aquella vida me ahogaba un poco. Todos los días me parecía que hacíamos las mismas cosas y esa monotonía me resultaba costosa. Después de oírme con mucha paz, me dijo, mira, si yo pensara como tú, estaría en una situación de ahogo similar, porque también hago las mismas cosas o parecidas todos los días, pero las cosas no son así. Mira, ayer ya pasó, no volverá a existir. Mañana será para nosotros, solo Dios lo sabe. Entonces, ¿cuándo tenemos que ser fieles a la vocación y a la entrega? Hoy, ahora. Fíjate que hoy es bien corto. Apenas amanece el día cuando ya declina el sol. Si mañana Dios vuelve a concedernos el don de la vida, que eso es, también nos dará toda la gracia del cielo para mañana. Así un día y otro, comenzar y recomenzar. Y continuó diciendo, ojalá dentro de 30 años, si nos vemos por algún rincón del mundo, me puedas decir, don Álvaro, hoy he empezado. La cuestión está en que la fidelidad que don Álvaro vivía y que nos enseñó a vivir era una fidelidad que no era mero continuismo, sino que era una fidelidad en la conversión permanente, en la conversión al amor. El problema está en que nos estancamos, en la inconstancia. Y la solución está en renovar el amor en cada momento. Odie nunc, hoy, ahora. Que aquellos primeros chicos que acudían a la residencia de Ferraz y escuchaban a San José María decirles odie nunc, hoy, ahora, ellos traducían por hoy o nunca. O somos fieles hoy o no seremos fieles nunca. Por eso es bonito lo de aquella afirmación de San José María, darle a cada instante vibración de eternidad. En cada momento, en cada ocasión, podemos volver otra vez a ser fieles a esa llamada, a ese amor que no nos cansa de llamar, como está diciendo el Papa Francisco constantemente. Dios no se cansa de perdonar, es el hombre el que se cansa de pedir perdón. Por eso añadía San Agustín con tanta fuerza, la Iglesia no es un lugar de élites, es un hospital para enseñar las llagas, las heridas. Y la primera herida es esta, el conformismo, el egoísmo, el darnos vueltas a nosotros mismos. Cuando me invitaron a venir esta tarde aquí, me sugerían centrar mis palabras en la faceta de don Álvaro como padre y pastor. Por eso el título de esta conferencia es la fidelidad, el valor de la fidelidad, pero el valor de la fidelidad quizás se muestra muy bien en ese ejercicio de don Álvaro como padre y pastor. Don Álvaro aprendió a ser padre y a ser pastor de San José María. Los mayores de la obra recuerdan muy bien cómo después de la Guerra Civil, el primero que dio un montón de círculos, porque fue por todos los centros y dio el círculo a todos los centros del Opus Dei que había entonces, sobre la fidelidad al Padre, fue don Álvaro. Fue el primero que empezó a insistir a todos los que hablaban con ellas. El primero que recibe las confidencias de las personas del Opus Dei es don Álvaro. Y el que empieza a insistir a unos y a otros en que hemos de ser todos fieles al Padre es don Álvaro. Él es el primero que nos da ejemplo de fidelidad al fundador y es el que promueve la fidelidad al fundador. Caer en la cuenta de que están asistiendo, están conviviendo con una persona especialmente dotada de la gracia de Dios. Dios busca los instrumentos y les da las gracias convenientes. Él aprendió de San José María a ser padre y pastor, aprendiendo a ser cada día buen hijo del Padre. Esa era su ilusión, ser cada día buen hijo. Por eso supo ser tan buen padre, porque cada día, durante muchos años, se esforzó por ser buen hijo y estar pendiente de lo que el Padre necesitara.
Recordemos brevemente cómo desde 1938 Dios pone en su alma el deseo, la ilusión de estar cerca de San José María y convertirse en su punto de apoyo, en su báculo, en lo que necesitara. Don Álvaro, en plena guerra civil, en 1938, ya quedaba muy poco tiempo para la guerra, ya era una guerra de desgaste, ya se habían olvidado de él. Él es el que insiste a Isidoro Zorzano, que era entonces el director del Opus Dei en Madrid. San José María había hecho el paso de los Pirineos y había llegado a la otra zona, vivía en Burgos. El que insiste por 3 veces a Isidoro Zorzano para que le deje hacer el paso por Guadalajara es el propio Álvaro del Portillo, movido por la gracia de Dios. En 1943, unos días antes de que Isidoro falleciera, estaba sentado en la cama, a su lado, estaba sentado al lado de la cama de Isidoro José Javier López Jacoisti. Y Isidoro le dijo: oye, José Javier, ¿tú te acuerdas cuando en febrero de 1940 fuimos Álvaro, Juan y yo acompañando al padre a Zaragoza a estar con vosotros? Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo al terminar la conversación el padre os preguntó si teníais crucifijo? Sí, vosotros dijisteis que no, ¿no? Y entonces el padre nos hizo que os diéramos a cada uno el crucifijo. ¿Sí? No habrás perdido el crucifijo que te di en febrero de 1940. No, lo tengo aquí. Vale, pues no lo pierdas, porque el 12 de octubre de 1938, después de que Álvaro me insistiera por 3 veces y yo le dejé salir para hacer el paso y llegar a la otra zona, yo el 12 de octubre de 1938, haciendo oración delante de ese crucifijo, vi cómo se pasaban. Esa noche, José Javier López Jacoisti le dijo a San José María: padre, Isidoro me ha dicho esto. Dice: sí, sí, apúntalo, que no lo teníamos ese dato por escrito, ¿no? Lo escribió. Cuando José Javier López Jacoisti, que ya tiene 93 años y va para 94, tengo la suerte de vivir con él, periódicamente se produce un lío de familia, de esos problemas familiares caseros, porque ha perdido el crucifijo de Isidoro. Y hay que buscarlo por toda la casa hasta volver a encontrarlo, ¿no? Porque no se le olvida el encargo, ¿no? Qué bonita es esa connaturalidad de don Álvaro, que va buscando estar al lado del Padre para lo que el Padre necesitara de él, para estar donde el Padre necesitara de él. Por eso, cuando años después es operado de una operación de apendicitis gravísimo y estuvo a punto de morir, porque la operación se prolongó mucho rato, mucho más de lo que entonces la medicina podía soportar, y terminó la operación y no se despertaba. Los médicos intentaron reanimarlo y no salía. Avisaron a San José María, que estaba en la sala de espera, y entró y se acercó al oído y le dijo: Álvaro, hijo mío. Y don Álvaro contestó: sí, padre. Y San José María dijo: este hijo mío, hasta dormido, obedece. Para ser buen padre, primero hay que haber sido un buen hijo. Por eso, cuando en 1975 él tomó las riendas del Opus Dei hasta 1994, ¿qué hizo? Exactamente lo que hubiera hecho San José María. Quizás una de las anécdotas más gráficas que expresa su fidelidad, el valor de su fidelidad y expresa lo que es la continuidad en la paternidad en el Opus Dei, es la que sucedió en 1943. El derecho canónico que don Álvaro del Portillo sabía en 1943 me cabe en la cuenca de esta mano. Es decir, en 1943 don Álvaro acababa de terminar la carrera de ingeniero de caminos, se estaba preparando para el sacerdocio, sus conocimientos de derecho canónico eran bastante escasos. San José María le encarga la tarea de ir a Roma a entregar los papeles del Opus Dei para que la aprobación diocesana con la que ya el Opus Dei desarrollaba su actividad pasara a tener una aprobación pontificia y por tanto pudiera extenderse por el mundo entero. Vestirse con el uniforme de gala de los ingenieros de caminos, ponerse las medallas de la guerra civil,
hasta ahí es bastante sencillo. Llegar a Secretaría de Estado a través del portón y de Broncho es bastante fácil. Llegar y entregar los papeles y que pongan un sello, también. Pero comenzar las conversaciones acerca de la figura jurídica del Opus Dei y cómo puede encuadrarse en el marco jurídico de la Iglesia Universal según el Código de Derecho Canónico de 1917 ya empieza a ser más complicado para un ingeniero de caminos. Y sobre todo cuando se tiene que sentar delante del cardenal Larraona, experto de la Santa Sede en Derecho Canónico y figuras eclesiásticas, pues la cuestión ya no es nada sencilla. Sobre todo, además, cuando don Álvaro acababa de llegar a Roma. Por eso se entiende muy bien la cara de inmensa felicidad con la que San José María irrumpe en la secretaría, en la pequeña Secretaría General del Opus Dei, que era una cosa en 1943 bastante pequeña y va creciendo al paso de Dios, pero lentamente. San José María entra en esa habitación con una cara de inmensa felicidad. En su mano blande un telegrama que acaba de llegar de Roma. Don Álvaro le explicaba en ese telegrama lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo con las autoridades eclesiásticas romanas. San José María sonríe con una inmensa felicidad y dice: Álvaro está haciendo y está diciendo lo que yo haría o diría. Es decir, la conexión de espíritu y la conexión de mente se había dado lugar a una conexión milagrosa, que es la conexión canónica. Pero claro, esa felicidad del San José María de decir: si yo me muero, hay continuidad en el Opus Dei. Este hijo mío tiene mi espíritu, es fiel a lo que Dios me ha pedido y además jurídicamente sabe expresarlo. Esa convicción de San José María, esa paz de decir: hay una persona que me ayuda, hay una persona que tiene cogido el espíritu de la obra como yo, eso le daba muchísima paz y a la vez procuraba formar a don Álvaro con mucha exigencia, porque él era perfectamente consciente de que Dios lo había puesto ahí para que le sucediera. Por otra parte, don Álvaro respondía a esa confianza del padre poniendo todos sus talentos en juego. Por eso es muy impresionante cuando, una vez que es elegido padre y prelado del Opus Dei y tiene que seguir haciendo crecer la obra, y recuerdo aquella tertulia en la que nos lo decía con toda confianza cuando él va a ver a Juan Pablo II y le cuenta los proyectos que como prelado del Opus Dei estaba pensando con el Consejo General y la Asesoría Central de expansión de la obra por diversos lugares del mundo. El Santo Padre le escucha con inmensa alegría, había una conexión entre don Álvaro y el Papa muy grande, la conexión entre dos hombres santos, ¿no? Dos personas que su amor a la Iglesia dominan todo su ser. Juan Pablo II le dice: ¿y cuándo pensaban ustedes empezar en Escandinavia? Porque acabo de estar allí y hay una gran frialdad de Dios. Se nota que hay ausencia de Dios, ¿no? Don Álvaro cambia todos los proyectos y comienza el Opus Dei en Estocolmo. Busca a las personas, las prepara, las envía. Cuando va a enviarlos, piensa en que quizás, siendo Estocolmo un lugar ya muy desarrollado, quizás la obra ya está más cuajada, hay más medios, hay más posibilidades. Eso de seguir enviando a las personas a empezar el Opus Dei con un cuadro de la Virgen, unos pocos dólares y la bendición del Padre, y a la aventura sobrenatural. Quizás, pensaba don Álvaro, quizás se puede ayudarles un poquito más, que vayan un poco más. Pero pensó: no tengo derecho a tener menos fe que nuestro Padre. La fidelidad al espíritu de la obra del venerable Álvaro del Portillo es fidelidad a la fe de San José María. La primera fidelidad es tener la misma fe. Por eso es muy impresionante cuando San José María en sus cartas las inicia como lo hacía mi madre, con una cruz, ¿no? Mi madre me escribía siempre con una cruz al comienzo de la carta: querido hijo, ¿no? Con una cruz siempre, ¿no?
San José María ponía una cruz también al comienzo de la carta, pero una cruz que acababa en puntas de flecha. Ese sentido de la fe de San José María siempre se movía en dos planos. Por una parte, la fe como fidelidad, como constancia, como borrico de noria y continuidad y perseverancia en el amor, en las tareas ordinarias, lo acabamos de oír en ese testimonio de Rosario Orbegozo. Y también esa otra fe, que es la fe punta, la fe de plantearse nuevos objetivos, la fe de abordar ámbitos nuevos, acceder a nuevas personas, a la amistad de nuevas personas, llevar a Dios a otros ambientes, poner en marcha nuevas iniciativas, no quedarse en esa fe corta, en esa fe objetiva de las dificultades, de los problemas. Al contrario, es una obra de Dios y por tanto hay que actuar con la fe de Dios, con la fe que Dios ha dado a los santos para que los santos nos las transmitan, ¿no? Por otra parte, inmediatamente unido a esa fe desbordante, la fe de San José María, está su capacidad de querer, de dar cariño. Es muy impresionante, don Álvaro, cómo esa paz que él vivía la contagiaba, transmitir paz, dar paz. Y una parte de esa paz que él daba es la de dar confianza. La Iglesia, todo se basa en la confianza. En el Opus Dei, todo se basa en la confianza. La vida de oración, todo es confianza. Por eso es muy importante cómo don Álvaro continuó ejerciendo la paternidad de San José María, siendo fiel a esa paternidad, dando confianza a sus hijos más jóvenes, ¿no? Cómo confiaba en nosotros, ¿no? Como había confiado San José María en él, ¿no? Es bueno que meditemos sobre esto. Como en una ciudad como esta, por ejemplo, ¿no? Como en la Cataluña medieval los acuerdos se cerraban con un apretón de manos. ¿Cuántas cláusulas hay que firmar ahora para comprar una Vespino, ¿no? Para cerrar una cuenta, para abrir una cuenta corriente, ¿no? Miles y miles de firmas, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad cuando hay que firmar tantas cláusulas? Quizás los cristianos tenemos aquí otro punto de meditación con la figura de don Álvaro del Portillo, ¿no? Recuperar la confianza en Dios, recuperar la confianza en el hombre. Y para confiar en el hombre, para confiar en los demás, lo primero que hay que hacer es, como él hacía, aprender a perdonar, aprender a olvidar. Solo quien ha aprendido a perdonar y ha aprendido a olvidar es capaz de aprender a confiar. Don Álvaro confiaba, como hacía San José María. Confiaba en nosotros, que éramos gente muy joven, como confió San José María en él, que era muy joven. Confiar. Por eso la paternidad transmitida como confianza se conlleva su atención paternal. Dos detalles. Una vez un estudiante del Colegio Mayor Santillana, en el barrio de Mirasierra de Madrid, bastante alejado del centro de Madrid, le escribió una carta de familia como hijo, en la que le contaba pues, sus aventuras diarias en la Universidad Complutense y cómo salía muy de madrugada a las 7:30 de la mañana hacia la Complutense desde el barrio de Mirasierra y cómo volvía hacia las 4 de la tarde después de cansado, después de las clases, del deporte, de estar con los amigos. Y don Álvaro, según lee esas palabras, inmediatamente coge una cuartilla y le escribe a don Tomás Gutiérrez, vicario regional del Opus Dei, diciendo: estate atento a estos hijos míos, que si salen a las 8 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde, necesitarán llevarse un bocadillo bien grande a la universidad. Subraya bien grande. Estar pendiente. Paternidad, si confías, tienes que ser también muy padre para estar en las necesidades. O otro pequeño detalle muy pequeñito. 2 de octubre de 1968, por una serie de avatares de la historia que me llevaría mucho tiempo narrar, San José María celebra el 40 aniversario del Opus Dei en Pozalbero, Jerez de la Frontera. Día de gran fiesta, los 40 años, no es mucho para una institución, 40 años, pero ya es como el comienzo de la madurez, un día de mucha alegría. Termina la Santa Misa,
y van a desayunar en el comedor de invitados de Pozalbero. Cuando abre la puerta del comedor, aquello está, como siempre, muy bien preparado, maravillosamente dispuesto. Las hijas de San José María que trabajaban allí en la administración de Pozalbero se habían volcado. Según llegan, se sientan y don Álvaro coge la campanilla y toca la campanilla para avisar que salgan. Y San José María dice: ¿pero para qué tocas la campanilla si está todo preparado? Padre, hoy es una fiesta muy grande en la obra, sus hijas querrán felicitarle. Esto es una excusa para que salgan. Es estar en lo que los demás necesitan, en lo que puede ser un momento de mucha alegría, tanto para ellas como para San José María, ¿no? Es decir, compadecerse, ser un padre que está en las cosas de sus hijos, ¿no? Decía Encarnita Ortega, hablando del 7 de enero de 1991, el día en que fue ordenado obispo don Álvaro del Portillo. El día 7 de enero de 1991 había en Vilatevere gran movimiento, ya que el día anterior había sido su ordenación episcopal. 2 numerarias celebraban su santo. El padre dijo que las localizasen y que la llamaran para poder felicitarlas. Al estar con él, espontáneamente le salió decir: Padre, ¿cómo es posible que se acuerde de nosotras con la gente que tiene que atender y con las cosas que lleva entre manos? ¿Cómo no me voy a acordar de vosotras si sois mis hijas? Respondió el padre, dando al cariño el primer lugar. Añadamos otro recuerdo de Monseñor Tomás Gutiérrez, vicario regional del Opus Dei en España desde 1984 al 2002. La víspera de salir de Solavieja, Asturias, donde me encontraba con el siervo de Dios, me llamó a última hora de la tarde a su despacho y me entregó una carta para un hijo suyo japonés, con la indicación de que nada más llegara a Torreciudad se la entregara a Toshihiro, añadiendo que procurase atenderle con especial delicadeza y tener algunos detalles de cariño con él. Efectivamente realicé ese encargo con prontitud y comprobé cómo el interesado quedaba profundamente conmovido. Al día siguiente, Toshihiro me entregó una copia de la carta del siervo de Dios, de la que conservo estos párrafos. Estas son las palabras de don Álvaro. Recibí tu carta desde Torrecidad y hoy te escribo para que te lleve la carta don Tomás. Con la carta voy yo, para decirte que el día 20, el día más grande de tu vida, el día de tu ordenación sacerdotal, no estarás solo, porque conmigo se traslada toda la obra, para estar bien apiñada junto a ti, junto a todos los ordenandos, pero de modo muy especial, muy unido conmigo a ti, precisamente porque ningún miembro de tu familia de sangre puede hacer el largo viaje desde tu país para acompañarte ese día. Estoy seguro de que tus padres, cuando puedan asistir a tu misa en tu patria, estarán felicísimos y santamente orgullosos de tener un hijo sacerdote. Te dejo ya, pero no te dejo, te encomiendo siempre. Con todo cariño, te abraza, te pide la bendición sacerdotal y te bendice tu padre Álvaro. Postdata. Muchísimas gracias por las estampas, recordatorios, son muy bonitas. Las tengo en el breviario. Cariño, comprensión, compadecerse. Es muy impresionante esa capacidad que tienen los santos, que tiene el venerable siervo de Dios, don Álvaro, de compadecerse. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Santo Padre Francisco en estos meses, ¿no? Como el atributo de la misericordia divina hemos de ponerlo en primer lugar? Si uno estudia la suma de la sentencia, el comentario a las sentencias de Santo Tomás, de Pedro Abelardo, de San Alberto Magno, de Hugo de San Víctor, cualquiera de los grandes escolásticos del siglo XV, XIV, XIII, es muy interesante cuando se llega a la pregunta: ¿cuáles son los atributos divinos? Primero, la omnipotencia de Dios. Segundo, la sabiduría divina. Y el décimo, la misericordia. Quizás este es el gran giro teológico que el Papa Francisco quiere que vivamos. Que el don de la misericordia, el atributo de la misericordia de Dios, lo pongamos en primer lugar. Esto es lo que quiere decir la palabra compasión, compadecerse, estar al lado, ¿no?
Es muy bonito comprobar cómo don Álvaro va a Cebú, entra en aquel ambiente en Filipinas, en Cebú, viendo a tantos hijas e hijos suyos. Es la primera vez que muchos de ellos le ven, está unos días con ellos y al terminar se sienta un momento con el vicario regional del Opus Dei en Filipinas y le dice: oye, ¿no podríais poner en marcha aquí una labor dirigida a esas personas que no tienen medios, que les eleve, que les dé una formación, que les dé un cauce para desarrollarse en la vida, ¿no? Como si les dijera: no podéis poner un saloc, ¿no? Ese compadecerse, ¿cuántas obras sociales puso en marcha don Álvaro en el mundo entero? ¿Cuántas? No solo son detalles de cariño, también son ideas, es poner en marcha lo que es la caridad fina, el impulso para el desarrollo de las personas. Pero bueno, ya es bastante tarde. Quizás esto, ¿no? La paternidad que vivió San José María, si eso es la continuidad en la paternidad, la continuidad en ese impulso para hacer el Opus Dei con la misma fidelidad que San José María. Por eso era muy llamativo también en las tertulias, en los ratos de vida en familia con don Álvaro, cómo él siempre insistía, cómo siempre tenía la atención en seguir en todo a San José María. Y quizás era muy llamativo como especialmente le seguía en una cosa, en el amor a la Virgen. Cuando le preguntábamos a don Álvaro por la Virgen, siempre daba como un respingo de alegría, le daba especial gozo poder hablar de la Virgen. Fue fiel como hombre del Opus Dei, como sacerdote, como padre y como prelado, porque supo ser fiel a San José María en el amor a la Virgen. Muchas gracias.